Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres. Hablamos en la última parte de cómo fue la muerte de ese Anunnaki llamado Ansu o Zu, que robó como el disco duro de Enlil. Quería asumir el poder aquí en la Tierra y en Nibiru, y fue capturado por un hijo de Enlil, Ninurta, y fue sentenciado a muerte, y Ninurta lo mató cortándole la garganta con un instrumento y también perforándole el corazón. Así fueron vencidos esa rebelión de los llamados Igigi, los que orbitaban la Tierra, los Anunnaki que orbitaban la Tierra y reclamaban que se le diera aquí en la Tierra un lugar para ellos bajar de tanto tiempo orbitando la Tierra, el efecto de la gravedad, la soledad, no había mujeres, no había más nadie, entonces, pero también que entre ellos surgieron personas que querían asumir el poder también aquí, porque ya aquí los que estaban en la Tierra tenían una lucha de poder, y ya eso los incluía a ellos también. Continuamos diciendo entonces, después de esa muerte de ese Anunnaki llamado Ansu, que ese relato nació allá en Sumeria como el original, en lo que hoy Mesopotamia, y que se extendió a otras culturas como en la India, como en Grecia, como en Egipto, y en parte aquí en América también, y que son relatos de una misma leyenda original que es ese texto sumerio. Sigue diciendo Zecharia Sitchin: la derrota de Ansu o Zu quedó en la memoria de los Anunnaki como una gran liberación. Y quizás, debido a la idea de que el espíritu de Zu se convirtió como en símbolo de traición entre ellos, el símbolo de la traición, de la duplicidad, ¿no? Finge ser amigo, se le da confianza para que entre a un lugar, pero ahí roba entonces algo que no tenía que no debía de apropiarse de eso, entonces como una duplicidad de actitud. Y todos los males en general persisten en provocar desgracias y sufrimiento. El juicio y la ejecución de Zu se transmitió a la humanidad. Ese hecho entre ellos se le relata a la humanidad y la humanidad lo asume como de una manera distinta desde su perspectiva religiosa, que ya los Anunnaki le inculcaron en la mente engañosamente que ellos son dioses, y que esos Anunnaki que se rebelaron contra esas autoridades, sea con razón o sin no, fueron endemoniados, demonizados, como decimos hoy, fueron demonizados, ¿no? Como yo les decía, como hace Estados Unidos y Europa, comienza a demonizar a los enemigos de ellos y después atacan para destruirlos. Entonces, para que todo el mundo vea que ellos son el grupo del bien, los buenos de la película, y los otros son malos, demonios. Pues esa técnica ya se aprendió de ellos, de los Anunnaki, demonizar al contrario, y los que le transmiten a la humanidad esos relatos son del lado de los que triunfaron. Entonces le transmiten que esos otros son demonios, en donde se encarnan esos desvalores como la traición, la duplicidad, el engaño. Entonces esas son cosas que se le van transmitiendo, ideológicamente se le va condicionando a la mentalidad de los humanos. Y hoy se practica eso, ¿no? Para la gente que no está informado, el demonio hoy es Rusia. Muchos periódicos en nuestros países usted agarra, todos vendidos a los gobiernos que le dan dinero a esos dueños de periódicos, favorecen a Estados Unidos y a Europa porque tienen visa de esos países, porque tienen dinero en esos países. Entonces ellos expanden esa idea para el ingenuo que no sabe nada de que son los rusos, los malos, los asesinos. Entonces cambian la historia, ¿no? Lo ponen de pie a cabeza y mucha gente se cree ese cuento, ¿no? Los demonios son los rusos, después eran los chinos, antes eran los comunistas,
O sea, todo el que se le opone le hace una campaña de demonización, y es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Ese hecho pasó a la humanidad con esa mentalidad religiosa ya manipulada, y se le transmitió que eso eran, pues, las cosas malas que se encuentran los humanos, ¿no? Las divisiones, los engaños, la duplicidad, los demonios, lo feo, lo malo. Entonces todo eso pasa, esos relatos pasan a la humanidad asumiéndolo de esa mentalidad engañosa, religiosa, que los mismos Anunnaki les transmitieron. Es como si esos periódicos afín a Estados Unidos y Europa nos convencieran de algo que ellos quieren que nosotros nos convenzamos, ¿no? De que los malos, los criminales, los atacantes son los rusos, y que ellos van a defender a los buenos, son los defensores de la libertad, de la democracia. Todas las estupideces ellos quieren que la gente se las crea, demonizando a los otros, a los rusos. Pero el ser humano va avanzando. No todo el mundo está en el mismo paquete de ignorantes. Hay gente que lee, que procura, que investiga, y hoy más con el internet y las redes sociales ya la gente se va informando con visiones distintas sobre un mismo hecho. Entonces hay una mentalidad más crítica frente a lo que aparenta ser normal. Entonces dice aquí, esa derrota de Su, ese hecho, quedó en la memoria de los Anunnaki como una gran liberación. Y quizás debido a la idea de que el espíritu de Su, símbolo que se convirtió en símbolo de traición, de duplicidad y todos los males en general, persiste en provocar desgracias y sufrimiento. El juicio y la ejecución de Su se transmitió a la humanidad de generación en generación en forma de un elaborado ritual. Los Anunnaki elaboran un ritual, la manipulación ideológica. Querían que eso fuera transmitido a la humanidad y prepararon todo un escenario, igual como sucede hoy. La media prepara un escenario a través de los filmes, de las películas, de los cómics, de los libros, de muchos canales en internet, creando una imagen. Eso es lo mismo que hacen los Anunnaki, ¿no? Dice, se transmitió a la humanidad de generación en generación en forma de un elaborado ritual. Se elabora un ritual. Los Anunnaki elaboran un ritual sobre eso, los enemigos de Su, de ese lado, y se lo transmiten a los sacerdotes que servían que eran los señores que administraban las casas de ellos, que los terrestres le llaman de templos. Y esos sumos sacerdotes y sacerdotes, señores que servían ahí, se lo van transmitiendo a través de ceremonias religiosas al pueblo. ¿Ven cómo va el proceso ideológico para idiotizarle la mente a miles? Se transmitió a la humanidad de generación en generación en forma de un elaborado ritual, dice Sechareasichi. No fue coincidencia, que fue un elaborado ritual. El Departamento de Estado en Estados Unidos no hace las cosas así por así. Es un plan elaborado de desinformación mundial para que la mayoría, y ya lo han confesado muchos de ellos, el mismo Biden, que es presidente ahora, dijo, no, es que esa propaganda con Irán la hicimos, toda esa mentira la inventamos para que la opinión pública aquí en Estados Unidos a favor de la guerra aumentara, porque estaba muy baja. Él mismo lo confesó. O sea, son planes elaborados donde se gastan millones. Son planes ideológicos con un gran equipo a todos los niveles para transmitir una idea que se fije ahí. Cuando esa idea está fija, entonces ya se realiza el plan que quería. Ya están demonizados, son los malos. Entonces nadie va a protestar. Y si se protesta, serán pocas personas. Igual, señores, estos libros son muy actuales. En forma de ritual, ven el papel de la religión. Y los ignorantes, los sociólogos ignorantes que no toman en cuenta el aspecto religioso del ser humano a la hora de estudiar la sociedad, no lo desarrollan, son muy ingenuos. La religión tiene un peso importantísimo en esas guerras ideológicas, en el sometimiento de miles a favor de unos pocos. Entonces muchos ingenuos dejan de lado ese aspecto religioso
y creen en la campaña que se ha elaborado de que no, de religión no se habla. Eso es una campaña muy elaborada que se ha vuelto como un dogma que mucha gente tiene en la cabeza. Te dejan engañar. No, de religión no se discute, entonces deja eso así. Y la religión es la que va empujando las cosas por debajo. La colonización entra a través de la religión. Le envían los sacerdotes y los misioneros, las monjas y los padres para que amansen a los indígenas. Después que están amansados es más fácil para los militares llegar y conquistarlos, porque ya le agarraron aquí. Primero la ideología, la guerra ideológica, guerra de las ideas, como dicen algunos. Uno puede ser ingenuo con esas cosas. De religión se habla, como dijo un filósofo romano, griego, no me recuerdo, ¿no? Nada humano me es ajeno. Hay que tocarlo todo y discutirlo todo, lo que sale de la cabeza del ser humano. No se dejen engañar, de religión no se habla. Claro que se habla. Tiene que hablarse siempre. Influye a millones. Dice, de generación en generación se le transmitió a la humanidad en forma de un elaborado ritual. En esta conmemoración anual, se convirtió como en una conmemoración anual de un triunfo sobre el bien y sobre el mal, ¿no? Los dioses sobre los demonios. En esta conmemoración anual se elegía un toro. ¿En representación de quién? De los que perdieron, y se les sacrificaba por sus malas acciones. Se han encontrado largas instrucciones para el ritual, tanto en versiones babilonias como asirias, indicadoras todas ellas de su primitivo origen sumerio. Todo comenzó allá en Sumerio. Los Anunnaki vivían allá, en esa región, y ahí comenzó a transmitirle a esa humanidad, que después se expandió por el mundo, esas ideas de ellos, como hacerlos pensar como ellos querían, lo mismo que se hace hoy, la guerra de ideas. Los otros no pudieron dar su versión o instruir a la humanidad sobre la parte, cómo ellos veían la situación. Es igual que hoy. Lo que sabemos de África nos enseñan los europeos. Lo que sabemos de los indígenas son las enseñanzas que vienen de los europeos. O sea, ¿cómo tú vas a tener una idea real de los africanos, de los indígenas, si te la han enseñado lo mismo que los exterminaron, los enemigos? Pues ellos van a aparecer como los buenos, los dioses. Y los otros que fueron oprimidos y maltratados, que nunca pudieron hablar o escribir su historia, son los demonios, los malos, los negros. Lo oscuro contra lo blanco. Toda eso es pura manipulación ideológica, señores. Dice, se han encontrado largas instrucciones para el ritual, tanto en versiones babilonias como asirias, indicadoras todas ellas de su primitivo origen sumerio. Después de unos largos preparativos, se llevaba al templo un gran toro, un toro fuerte de los que hollan por limpios pastos, y se le purificaba el primer día de determinado mes. Purificar a un toro. No dice qué es lo que se hacía con ese animal para que fuera purificado. Se llevaba al templo un gran toro. Se purificaba el primer día de determinado mes. Después, a través de una caña, se susurraba en el oído izquierdo del toro, una caña de bambú. Se susurraba en el oído del toro. ¿Ves? Todo es puro ritual, porque el animal no va a entender ni sabe lo que le están diciendo. Se susurraba en el oído izquierdo del toro, en el izquierdo, ¿ves? No en el derecho, ¿ves cómo va? El izquierdo es como lo del mal, y el derecho es lo del bien, es el engaño. Se le susurraba en el oído izquierdo del toro, toro, tú eres el culpable O sea, como que el animal representa a como ya dijimos. Y en el oído derecho se le dice, toro, tú has sido elegido para el rito y las ceremonias. El 15º día se llevaba al toro ante las imágenes de los 7 dioses que juzgan, ¿ve? Aquel jury que se formó para juzgar a y condenarlo a muerte. Y los símbolos de los 12 cuerpos celestes del sistema solar, que son como el símbolo de los 12 dioses principales
que tenía el panteón de ellos ahí. Hicieron llamar dioses por los terrestres y elaboraron un panteón, somos los dioses principales, y ese panteón pasa para Egipto, pasa para Grecia, pasa para la India, ¿no? Ellos mismos se autodenominan dioses y el terrestre se los cree y se elaboran ritos para celebrar esa mentira. Y habla también como haciendo semejanza con los 12 planetas del sistema, porque incluyen a la Luna y al Sol como planetas y a Nibiru también, entonces hacen 12. Los 12 cuerpos celestes del sistema solar. Se representaba entonces el juicio de Su, se postraba al toro ante Enlil, el gran pastor, del comandante en jefe de ellos aquí. El sacerdote acusador recitaba unas retóricas, ¿ve? El sumo sacerdote nombrado por los Anunnaki en esa función. El sumo sacerdote acusador recitaba unas retóricas preguntas acusatorias como si se dirigiera a Enlil. ¿Cómo pudiste darle el tesoro guardado al enemigo? O sea, ¿por qué dejó entrar a Su al cuarto secreto donde estaban todos los instrumentos necesarios para controlar el poder prácticamente ahí de ellos aquí en la tierra? Entonces se interroga a Enlil. ¿Cómo pudiste darle el tesoro guardado al enemigo? ¿Cómo pudiste dejarle venir y morar en el lugar puro? ¿Cómo pudo entrar en tus lugares? Más tarde, la representación invocaba a Ea o a Enki y a otros dioses para suplicar a Enlil que se calmara, pues Ninurta se había adelantado y le había preguntado a su padre: apunta mis manos en la dirección correcta, dame las órdenes correctas para atacar a Su. Después de este recital de las evidencias dadas en el juicio, se pronunciaba el fallo, y cuando se sacrificaba al toro, presentando a Su, de acuerdo con unas instrucciones detalladas, los sacerdotes recitaban el veredicto del toro. El veredicto del toro. El hígado serviría en un cuerno artificial, en un cuenco artificial, en un cuenco sacrificial. La piel y los músculos se quemarían en el interior del templo, pero su malvada lengua quedaba en el exterior. Más tarde, los sacerdotes, representando los papeles de los demás dioses, entonaban un himno de alabanza a Ninurta, diciendo así: lava tus manos, tú eres ahora como Enlil, lava tus manos, tú eres como Enlil sobre la tierra, eres comandante igual que Enlil. Que todos los dioses se regocijen en ti. Dice Secharia Sitchin, cuando los dioses buscaban un voluntario para luchar con Su, prometieron a quien le venciera, dice el texto antiguo, tu nombre será el más grande. En la asamblea de los grandes dioses, entre los dioses tus hermanos, no tendrás igual. Glorificado ante los dioses y poderoso será tu nombre. Eso a Ninurta que venció. Fíjense cómo los humanos asumen una ideología del vencedor sin ningún sentido crítico. Cuando usted oye lo que se dice sobre Rusia, tiene que preguntarse, ¿quién lo dice? Que rusos son criminales porque bombardearon un pueblo con civiles. Usted tiene que usar su mente y pensar, ¿cuántos millones de niños ha matado Estados Unidos en toda su historia, desde Vietnam hacia acá? ¿Quién fue el único país que bombardeó con armas atómicas a una población civil en Japón, Hiroshima y Nagasaki? Hágase preguntas. ¿Quién atacó? ¿Quién está mandándole armas venenosas, prohibidas, para que sean usadas en Ucrania, como las usaron en Irak, en Yugoslavia? Entonces hágase preguntas, si tengo una mente crítica frente a lo que se le dice que aparentemente es lo normal. Es una lección que tenemos que aprender para poder entender lo que se dice en estos libros, porque son métodos sucios que se aprendieron de ellos, de los Anunnaki, le enseñaron al terrestre todas esas cosas, y el terrestre las ha ido perfeccionando. Entonces sigue diciendo Secharia Sitchin,
Tras la victoria de Ninurta, la promesa tenía que cumplirse, pero en ella estaba la semilla de futuras luchas entre los dioses. La promesa a Ninurta: tú serás igual que Enlil, tendrás el mismo rango que Enlil, porque venciste al enemigo, al demonio. Si usted puede y le gusta leer, trate de buscar un libro donde se hable la versión de la colonización de América vista por los indígenas, o la historia de África escrita desde el punto de vista de ellos, de los africanos, no de los europeos que fueron allá. Eso es lo que tenemos. La antropología está elaborada a partir de los europeos. Abran los ojos. La antropología europea y estadounidense nunca estudia a los pueblos antiguos de Europa. Todos son, para ellos el punto de estudio son los países africanos, asiáticos, latinoamericanos, son los otros. Australopithecus, dice, nombran un ser que encontraron donde en África. Australos en el sur, en África, continente que está abajo allá. Pithecus significa mono, macaco, es un nombre racista de los europeos, la antropología europea racista, hasta el extremo. Esos monos del sur de África, eso es lo que le está diciendo, Australopithecus. Esa definición no la usan los africanos en su antropología. Es una definición que viene de Europa y de Estados Unidos, de desprecio. Así es que va la cosa. Entonces, ver la historia desde el punto de vista crítico, eso es lo que no hicieron esta humanidad, estos sumerios que aceptaron todo lo que le decían los bandos triunfantes de los Anunnaki. Y eso se seguía extendiendo. Pero con seguridad siempre han existido grupos que han ido por otro camino, con una mentalidad más crítica, analizan la situación. No, pero espera ahí, no era tan así. ¿Cómo que los rusos son los diablos ahora y ustedes son los buenos? Lo que yo veo es que ustedes han hecho lo que los rusos no han hecho. 2 bombas atómicas encima de civiles. ¿Usted sabe lo que significa eso? Torturas en Irak, en Yugoslavia, o bombas de racimo, de mercurio. Y nadie los lleva a la justicia. Pues hay que pararse un poco y colocarse en el lugar de la víctima, hacer empatía. Una empatía ideológica, yo le digo, ¿verdad? Porque le están transmitiendo una ideología que es equivocada. Tras la victoria de Ninurta, la promesa tenía que cumplirse, o sea, darle un rango superior a él, igual que el de Enlil, su padre. Pero en esa promesa estaba la semilla de futuras luchas entre los dioses, porque los otros iban a reclamar. ¿Por qué a Ninurta se le está dando ahora el título mismo de Enlil? Como si él fuera el comandante en jefe también. Los otros clanes de Enki, los de Alalu, comenzaron entonces a reclamar, y eso fue motivo de otras guerras entre ellos. Tras la victoria de Ninurta, la promesa tenía que cumplirse, pero en ella estaba la semilla de futuras luchas entre los dioses. Ninurta era ciertamente el heredero legal de Enlil, por ser el hijo de su media hermana, Asut, que también era media hermana de Enki. Pero en Nibiru, no en la tierra. Él era el heredero legal del trono de Nibiru en Nibiru, no aquí en la tierra. Pero entonces aquí en la tierra se le está dando el mismo título de Enlil, y eso es lo que se le reclama. Va a ser motivo de luchas entre ellos. Ninurta era ciertamente el heredero legal de Enlil, pero en Nibiru, no en la tierra. Ahora, como el ritual conmemorativo del templo deja claro, se le había hecho como Enlil en la tierra. Sabemos por otros textos que tratan de los dioses de Sumer y Akkad, que su orden jerárquico se expresaba también numéricamente. O sea, a través de números. Tú eres el número 10, tú eres el número 15, tú eres el número 20, tú eres el número 40. Mientras más alto el número, es más alto el grado de poder que tenía el Anunnaki aquí. Mientras menos, entonces casi no era nada.
Así, por ejemplo, al rey de Nibiru Anu se le atribuyó el número 60, que era el máximo. Y ahí viene entonces el sistema sesagesimal, que se usaba en Sumeria, que se usó en Egipto un tiempo, que se usó en Mesoamérica, porque vino Ningisida de allá, el hijo de Enki, que usaba ese sistema, no el decimal, usaba el sesagesimal, que es más completo, y lo introdujo aquí en Mesoamérica, porque él vino aquí con un grupo de africanos a Mesoamérica. Por eso ustedes van y estudian la cultura, por ejemplo, de Honduras, para poner un ejemplo, y van a encontrar la información. Los mayas usaban el sistema sesagesimal, 60, no el 10 que usamos hoy. El 10 también lo inventaron algunos de ellos, de otro clan, de ellos, de los mismos Anunnaki o dioses. Y se usó un tiempo también en Egipto y también aquí en América. Entonces el 60, que era el número más alto, representaba a Anu, rey de Nibiru, y como el padre de todos los Anunnaki, no biológicamente, sino a nivel de poder, ¿no? El rey de todos ellos. A Anu se le dio el número más alto del sistema sesagesimal sumerio, el 60. Su heredero legal, su hijo Enlil, tenía el rango de 50. El primogénito y heredero en caso de morir Enlil, su medio hermano Ea, tenía el rango de 40. Pero ahora, tal como atestigua la enigmática afirmación de que Ninurta se había hecho como Enlil, después de ese triunfo sobre Su, también a él se le daba el rango de 50. Pasó por encima de Enki. El final del texto ritual del templo, parcialmente mutilado, contiene los siguientes versículos legibles. Oh Marduk, por tu rey pronuncia las palabras, yo renuncio. ¿Ve? Como que los otros renunciaron a favor de Ninurta. Eso es lo que está diciendo esa oración, esa alabanza. Oh Marduk, por tu rey pronuncia las palabras, yo renuncio. Oh Adat, ¿ve? Otro. ¿Recuerdan Adat? Iskur. O Teshub entre los hititas y urritas. Oh Adat, por tu rey pronuncia las palabras, yo renuncio. Podemos sospechar, dice Secharia Sitchin, con bastante certeza que en las líneas desaparecidas habría una renuncia similar, que la tablilla estaba corrompida en las líneas desaparecidas, significa eso. Habría una renuncia similar por parte de Sin, el otro hijo de Enlil, como que los hijos de Enlil están renunciando a su poder a favor de Ninurta. Y también los hijos de Enki, porque Marduk es hijo de Enki. Parte de Nagnar Singh en sus reivindicaciones de realeza entre los dioses y un reconocimiento de la enlildad de Ninurta, como que Ninurta se hace igual a su padre Enlil en poder. Sabemos que a partir de entonces, Singh, o Nagnar Singh, hijo de Enlil, el primogénito de Enlil aquí en la tierra, le nació aquí en la tierra, ostentaría el rango de 30. Su hijo Shamash, Utu Shamash, el de 20. La gemela de este Utu Shamash, llamada Inanna o Ishtar en otras culturas, tenía el rango de 15. ¿Ve? Las mujeres tienen lo menos rango. E Iskur, el hijo menor de Enlil, o Adat en acadio, aquel que le fue corriendo a avisarle a Teshub o Iskur que el gigante Yukumi estaba llegando, el vengador. Este Adat tenía el rango de 10. No hay registros acerca del rango numérico de Marduk, que era del otro clan de Enki. Pero que Marduk, como veremos después en otro libro, Libro Perdido de Enki, luchó para conseguir el rango 50. Luchó contra los Ninurta y contra y sus otros hermanos para conseguir el poder supremo aquí en la tierra, ahí en la región de Mesopotamia, y asumir el rango 50. Y eso provocó una lucha tan grande que se destruyó la civilización sumeria con un ataque nuclear de los seguidores o hijos de Enlil contra Marduk. Ahí se acabó, por fin desapareció la civilización sumeria y todo el proyecto de misión que tenían los Anunnakis en la Tierra. Ellos mismos lo destruyeron con ese ataque nuclear
la nube tóxica se expandió hacia el sur y arrasó con toda la región de Mesopotamia, porque fue lanzada ya en el Sinaí, casi cerca del Mediterráneo. El viento del Mediterráneo empujó el viento hacia el sur y arrasó con todas esas ciudades que ellos habían fundado, los Anunnaki, ahí en Mesopotamia. La conspiración de Su y sus malvados planes pervivieron también en la memoria de la humanidad, llevando al temor por los demonios. ¿Ves cómo se le va agarrando la mentalidad a la gente? Esos son los demonios, los malos, los rusos, los comunistas. Yo me recuerdo que en algunos cuarteles en los años 70, 60, 80 todavía se encontraban muchos cuarteles de policía, de militares, carteles escritos así: el comunista es tu enemigo, son demonios, son los diablos, hay que combatirlo. Y la gente, esos militares asumían eso sin ninguna actitud crítica, porque le estaba prohibido leer. Militar, mientras más burro mejor, porque así obedece órdenes, como aquel terrestre primitivo que crearon los Anunnaki, que solo sabía obedecer órdenes, aunque estuviese derrengado no podía reclamar y se moría sacando el oro. No tenía mentalidad crítica, era un ingenuo, podríamos decir, como un robot. Pues entre los militares es así. Usted no puede leer cualquier libro, puede ser expulso por leer cierto tipo de libro, solo que lo autoricen los jefes. Entonces aquello se leía literalmente, ¿no? El comunista es tu enemigo, o sea, nada de relación con ese tipo de personas. Y si es mi hermano y mi primo, eso no, nadie se paraba a preguntarse eso, ¿no? Si es mi padre, mi madre, mi primo, ¿qué hago? No podían hacer esas preguntas. Era rechazarlo de plano, o sea, todo, lo agarraban todo. Es una cosa más absurda cuando no hay crítica o autocrítica, se asumen las ideas como un fanático. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin: la conspiración de Su y sus malvados planes pervivieron también en la memoria de la humanidad, llevando al temor por los demonios. ¿Ve dónde sale la cosa? Llevando al temor por los demonios. ¿Ve? Se convirtieron los enemigos en demonios y ahora lo convirtieron en seres que representaban todo lo peor, oscuros, feos, con colmillos, todo lo que malo representaba a ellos, que eran los demonios. Y así pasó a la humanidad, llevando al temor por los demonios con forma de ave. Recuérdense que Su era uno de los Anunnaki que vivían orbitando la Tierra, y tenían aves que los llevaban, las naves, entonces se les representaba con alas, porque eran astronautas. Entonces los demonios pasan en la ideología humana como que son seres alados, feos, malignos, que traen desgracias a todos. Miren cómo se convirtió todo a través del trabajo ideológico que hicieron los mismos Anunnaki con la humanidad. Lo que se está haciendo hoy también. Hacen Estados Unidos y los europeos contra los rusos. Son los demonios, son los malos, son los perversos, son los atacantes. Y lo que ellos hicieron, eso no se menciona. El fanático es como un caballo que le ponen estas dos cosas acá y solo ve hacia allá. Si le quitan eso, él puede ver, pero lo tienen ahí controlado para que mire hacia allá. Así es que funciona la ideología. La conspiración de Su y sus malvados planes pervivieron también en la memoria de la humanidad, llevando al temor por los demonios con forma de ave. Son los astronautas y Gigis, que podían traer aflicciones y pestes. A algunos de estos demonios se les llamó Liyu. Hasta allá aparecieron los demonios con nombre. Liyu, un término que jugaba con un doble significado: aullar y también de la noche, un ser de la noche. Miren por dónde va ya yendo la cosa, ¿no? Cada vez que aparece un animal que usted no conoce, por la influencia de la bendita religión en su cabeza, que habla de demonio, que es negro, que es prieto, que es feo, que tiene cuernos. Esa ideología que le mete la religión en la cabeza a la gente, encuentra cualquier animal extraño. Yo vi un demonio, porque ya tiene el dogma de la religión en la cabeza. Él no para pensar críticamente: oye, ¿qué tipo de animal será este? Que la zoología no lo ha clasificado, no aparece en los libros. No, él no tiene
ninguna capacidad de hacer eso. Cuestionar y criticar. No, él asume eso como se lo dijo la religión. Eso. Yo vi a Satanás, yo vi al diablo. Un ser que nunca se deja ver porque anda en la noche. O que no está clasificado dentro de ninguna clasificación que hace la zoología. Él lo cataloga según el dogma que la religión le metió en la... Eso es el diablo, eso es Satanás. Y ahí le mete el terror, ¿no? Que las religiones y la ideología de ese tipo controlan con el miedo. Por eso cuando una persona ve un animal de eso, las autoridades policiales, las que sean, tratan de decirle, no, tú no viste nada de eso, fue tu imaginación, tú estás medio loco, tú estabas medio borracho, no era. Tú tomaste algo, tú consumiste alguna cosa de esa que ponen a la gente a ver. O sea, lo descalifican. Y si el tipo dice, no, era un tipo que tenía unas alas y era feo y volaba y era oscuro, se ríen de ti. Si sí, está bien, lo vamos a investigar, puedes irte a tu casa tranquilo y descansa. Te están burlando. Ven por dónde lo que produce esa ideología fanática. Para desinformarte, para que tú no sigas profundizando sobre eso, para que no tengas una actitud crítica sobre eso. Y si tú sigues insistiendo, te meten preso. Te estás asustando a las personas con esas historias que tú tienes de seres alados que hay aquí, que hacen tal cosa. Déjate de eso y no te van a meter preso. Lo descalifican como que está loco. ¿Ven? Los convirtieron en demonios, miren, feos, con alas. El diablo, Satanás. Era simplemente los astronautas y Gigi que podían elevarse en sus naves. Miren que se transformó la situación. Lo más feo, ¿eh? Mira otra imagen aquí. La mujer con garra de pájaro y cuerpo humano. Todo lo que es feo se convirtió en demonio. Hasta por ahí llegó. Ahí en algunos países nuestros, hay esa influencia de esa ideología que introdujeron los españoles contra los indígenas. Que hay mucha gente que dice, no, los indios eran seres así como que no eran humanos, que viven en las cabezas de los ríos. Viven entre las cavernas oscuras por ahí. Toda esa ideología se metió de esa manera. Le mataron el alma a un pueblo entero a través de la religión. Entonces de religión no se habla, ¿eh? Entonces no hay que hablar nada de eso. Abran los ojos. La conspiración de Su y sus malvados planes pervivieron también en la memoria de la humanidad, como se la transmitieron ese grupo de Anunnaki que venció al grupo de Su, a los Sijiji, astronautas, llevando al temor por los demonios con forma de ave que podían traer aflicciones y pestes. A algunos de estos demonios se les llamó Liyu, un término que jugaba con un doble significado: aullar y de la noche, un ser de la oscuridad. A su femenina líder Liyitu o Lilith se les representaba como una diosa desnuda con alas y pies de pájaro. Se han encontrado muchos textos Shurpu, purificación por el fuego, que no eran más que fórmulas para encantamientos contra estos malos espíritus. Ve hasta dónde nos llevó la religión. Encantamiento contra esos malos espíritus. Precursores de la brujería y la magia que prevalecerían durante milenios. Yo me recuerdo que en mi pueblo había en los años 70 por ahí, al inicio, había un árabe que criaba conejos. Ese animal no se conocía ya en el pueblo. Llevó y creó una granja de conejos. Y nadie comía ese animal, porque la gente decía, eso es un ratón. ¿Ve? La ignorancia, ¿no? El desconocimiento. Pero él mataba cientos de conejos y lo llevaba a vender a la capital carísimo, donde gente que sabía qué animal era ese, lo consumía porque era de las mejores carnes. Y lo vendía allá. Un día se le escaparon varios. Consiguió capturar a algunos, pero otros no lo consiguió y se fueron por el matorral.
Y un campesino que venía de su parcela, de su trabajo, encontró uno de ellos y le metió machete y lo partió en pedacitos como una... Y cuando llegó al pueblo, ¿sabe lo que dijo? Yo maté a un demonio, la religión que tenía en la cabeza, un conejo. Así es que funciona la ideología, ¿no? No hay una actitud crítica. ¿Qué tipo de animal será este? Espera ahí. Este no lo vi en ningún libro, no me lo enseñaron en la escuela. Porque es que en las escuelas y la universidad no enseñan todo. A veces más desinforman que lo que informan. Para él era un demonio. ¿Por qué? Porque ya la religión le había enseñado eso. Un animal extraño que no es conocido. Pues es un demonio, ¿no? Lo clasificó como un demonio y lo cortó en pedacitos. Un conejo. Parecen relatos para reírse, pero tienen un profundo drama, ¿no? Humano, de ignorancia, de violencia por la propia ignorancia. Dice, fórmulas para encantamientos contra estos malos espíritus, precursores de la brujería y la magia que prevalecerían durante milenios. A pesar de los votos solemnes dados tras la derrota de Su, para honrar y respetar la supremacía de Enlil, la posición de Ninurta como segundo en el mando, los factores básicos causantes de la rivalidad y de las disputas siguieron presentes, saliendo a la luz de vez en cuando a lo largo de los milenios que siguieron. Siendo conscientes de que esto iba a ocurrir, Anu y Enlil, padre e hijo, proporcionaron a Ninurta armas nuevas y maravillosas. Se prepararon para lo que venía. Anu le dio el Sharur, cazador supremo. Es un nombre de armas muy sofisticada que todavía ni nos imaginamos que puedan existir. Que no se ha llegado a ese nivel de tecnología de estos señores. El Sharur, cazador supremo. El Shargaz, golpeador supremo. Enlil le dio varias armas, de las cuales la singular Ibi, un arma con 50 cabezas asesinas, un misil balístico con varias cabezas, señores. Podemos hacer esa referencia hoy porque conocemos ese tipo de armamento que se produce hoy y se está usando. Un misil de varias cabezas, dotado. Así dotado, Ninurta se convirtió en el primer guerrero de Enlil, listo para repeler todo desafío a la enlildad. Se armó armas nuevas para defender el poder. El siguiente de tales desafíos llegó en la forma de un motín de los Anunnaki que trabajaban en las minas de oro. Volvieron y se rebelaron. Primero fueron los Igigi por las condiciones que existían en esas plataformas que orbitaban la Tierra, ¿no? Viviendo sin gravedad, sin mujeres, sin descanso aquí en la Tierra. Eso hay que analizarlo. Y se rebelaron queriendo algo mejor, una vida mejor. Aquí bajan, los demonizan, quieren tomar el poder. Entonces también ahora dice que esas situaciones provocaron otras nuevas guerras. Y es el siguiente de tales desafíos llegó en la forma de un motín de los Anunnaki, o sea, los que estaban aquí en la Tierra, allá en África, en las cavernas, en las profundidades de las minas sacando el oro, que era un trabajo de animales. No existía el terrestre todavía. Los dioses trabajaban. Hay un texto antiguo que se llama Cuando los dioses trabajaban. Después se metieron a vagos porque crearon el terrestre, ¿no? El trabajador primitivo que le hacía todo. Entonces se volvieron vagos. Se dedicaban al sexo, la fiesta y a la guerra como una diversión. Solo hay que leer el libro de la guerra de Troya, cómo los dioses se divierten repartiéndose. ¿A qué bando tú vas? ¿A qué bando yo voy? Y los terrestres matándose como animales en la guerra. Y los dioses repartiéndose los bandos y ayudando a uno. No. Así nos tienen, nos tenían. A uno le duele cuando uno ve ese abuso que hizo Estados Unidos, Inglaterra y otros países de Europa contra Irak. Las miles de muertes.
arma de destrucción masiva lanzada sobre la población civil, igual que hicieron en Yugoslavia. ¿Sí? Y esa situación de muerte, y ellos hacen y deshacen como si no tuvieran que rendirle cuenta a nadie. Es como una continuación de ese desastre, diría yo, patológico de hacer guerra como para divertirse, para ganar dinero, que se mueran miles otros, como esos dioses en la guerra de Troya, ¿no? Tomaron bandos distintos y miraban cómo se mataban los terrestres. Los alentaban. Sigan matándose entre ustedes, ¿no? Hoy se hace lo mismo, señor. El que lanzó la bomba en Hiroshima, ¿qué dijo ese piloto cuando le entrevistaron? Yo lo haría de nuevo. Si hay que hacerlo. Miles de muertos quemados, arrasados. Ese tipo, con esa frialdad, yo lo haría de nuevo. Un monstruo, se convirtió en un monstruo. Y la violencia que hay en Estados Unidos a través de esos muñequitos, ya desde que son bebecitos, ya le están metiendo violencia en la cabeza. Viendo los diseños donde se dispara la cabeza al otro y lo destruye. O esos juegos que se han inventado allá. Es puro dispara y mata, y la sangre que sale a borbotones y salta, le corta la cabeza al otro, y el otro tira aquí. Es solo eso. Tirar y matar, cortar y matar, todo va relacionado con matar. Por eso cuando un niño en Estados Unidos, como sale a cada momento, ¿no? Niño de 4 años dispara a su hermanito de 2 en la cabeza. Niño de 2 años, 3 años dispara en la cabeza a su madre y la mata. Cada momento aparece ese desastre en Estados Unidos. ¿Por qué ese niño sabe que tiene que disparar a la cabeza con el arma y no a otro lugar del cuerpo? Porque eso es lo que él ve en esos llamados diseños que se le enseñan desde pequeño en la televisión, en los filmes, que parecen inocentes, no son. El Pato Donald, el Mickey Mouse, el pájaro loco, son violentísimos. Ahí se aprende la malicia, cómo planificar el mal para el otro, prepararle una trampa al otro. Esos niños nacen ya monstruos. Por eso le disparan en la cabeza al hermanito de 2 años o a la mamá de 2 años. Ellos saben dónde está el arma y van a la cogen y apuntan a la cabeza, no a otro lugar. Es la cultura de la violencia. Eso no puede tener buen fin, señores. Y eso se convierte en una diversión porque ellos ven en la televisión y se ríen. Y aquellos está matándose. Y se están riendo, normal. ¿Sí? Han asumido la violencia como una diversión. Una monstruosidad. Entonces Ninurta fue dotado de unas armas mucho más sofisticadas por parte de su padre Enlil, previendo las luchas que venían de parte de los otros. Dice, el siguiente de tales desafíos llegó en la forma de un motín de los Anunnaki que trabajaban en las minas de oro del Apsu. El motín y los acontecimientos que llevaron a él y los siguieron se describen con detalle en un texto al que los expertos han llamado la epopeya de Atrahasis. Atrahasis significa el experto, el que sabe muchas cosas. El Atrahasis, la epopeya de Atrahasis. Toda una crónica de la Tierra que por otra parte registra los acontecimientos que llevaron a la creación del Homo sapiens, del hombre, tal como lo conocemos hoy, y de aquel trabajador primitivo. Vamos a terminar aquí, señores. En la próxima continuamos con este libro, las guerras de los dioses y los hombres. Usted ve aquí dice la guerra, yo digo las guerras, porque en la traducción, en el título inglés original dice las guerras. Aquí está mal la traducción. En plural, las guerras de los dioses y los hombres. Gracias a todas y a todos los que nos siguen en este canal. Hasta la próxima lectura.